Imagina este momento, un alto el fuego firmado bajo el resplandor de las luces de la televisión, los líderes sonríen, las cámaras destellan, el mundo suspira aliviado. Pero en algún lugar, detrás de los aplausos, una pregunta permanece como un eco que resuena a través de los siglos: ¿hemos visto esto antes? ¿Qué pasaría si un acontecimiento que parece paz fuera en realidad el siguiente marcador en una línea de tiempo escrita hace miles de años? ¿Qué pasaría si los patrones descritos por los antiguos profetas nunca fueron mitos, sino coordenadas? Esta noche, seguiremos esas coordenadas. Las rastrearemos desde los pergaminos polvorientos hasta las pantallas digitales, desde las ruinas de Babilonia hasta los salones del poder moderno. Quédate conmigo, porque al final tal vez nunca vuelvas a leer los titulares, ni los cielos, de la misma manera. El mundo celebra la paz, pero la tierra debajo aún tiembla con ecos inconclusos. Cada vez que la humanidad declara haber encontrado finalmente el equilibrio, el universo parece susurrar un recordatorio: nada construido sobre la ilusión puede durar. Los profetas escribieron que el conocimiento se multiplicaría, que los hombres correrían de un lado a otro, y que en esos días la verdad tropezaría en las calles. Mira a tu alrededor, la información viaja más rápido que el pensamiento, pero la comprensión se vuelve más delgada que la niebla. La verdad se ha convertido en cuestión de perspectiva y la profecía en un idioma olvidado. Pero el patrón nunca dejó de hablar, simplemente empezó a hacerlo en símbolos en lugar de palabras. Un plan de paz, un apretón de manos, un titular, solo son las ondas superficiales de una corriente más profunda. Debajo de ellas, fuerzas antiguas se están alineando. La tierra que una vez fue prometida y disputada guarda la memoria de cada pacto hecho alguna vez, y esas memorias se agitan cuando las manos humanas intentan redibujar los límites del destino. Desde los valles del antiguo Canaán hasta las torres de las ciudades modernas, se repite el mismo guión, el intento de la humanidad por corregir el diseño del cielo con su propia razón. Cada vez que ocurre, la historia reinicia el reloj de arena. En los salones del poder, los diplomáticos hablan de comercio, energía, tecnología y seguridad. Pero, invisiblemente, se desarrolla una transacción diferente, una entre el cielo y la tierra, entre la promesa y la paciencia. Los antiguos creían que la tierra misma escucha. Escribieron que cuando se hace un pacto, las piedras mismas son testigos. Y tal vez por eso las tormentas parecen reunirse cuando se declara la paz. La tierra no es indiferente, recuerda. Piensa en cómo cada imperio que buscó una paz eterna dejó atrás ruinas: Babilonia, Persia, Roma, incluso las torres modernas de vidrio y acero. Cada uno afirmó unir al mundo, acabar con el conflicto, inaugurar una era dorada. Y sin embargo, cada uno colapsó bajo el peso de su propia perfección. Los profetas advirtieron que el día en que la humanidad diga, estamos seguros, será el momento en que más vulnerable estará. Es la ilusión de control lo que invita al temblor. Aún así, hay algo magnético en la unidad. La humanidad no puede resistirla. Da un lenguaje a la ley, de la moneda a las redes digitales, todo tiende hacia la unidad. Parece inevitable, casi divina. Pero dentro de esa unidad se esconde una paradoja: cuanto más fuerte se vuelve el tejido global, más frágil se vuelve el hilo individual. Y esa fragilidad es lo que la profecía llama la prueba. Los antiguos videntes describieron una era en la que las naciones se reunirían en consejo, en la que el poder se centralizaría y la paz parecería permanente. Sin embargo, insinuaron que esa paz duraría solo un tiempo. La frase suena simple, pero oculta complejidad. Un tiempo podría significar un año, una generación o un solo aliento divino. Quizás la cuenta regresiva no se mide en minutos, sino en momentos cuando el cielo y la tierra se reflejan uno al otro, un acuerdo de paz firmado la misma semana que un eclipse, una nueva alianza formada bajo una rara conjunción de estrellas. Para el escéptico, coincidencia; para el creyente, coreografía. Algunos eruditos han rastreado esas alineaciones celestiales y encontrado una simetría inquietante. Cada gran conflicto y reconciliación en Medio Oriente parece enmarcado por eventos inusuales en el cielo: eclipses lunares sobre el Mediterráneo, sombras solares cruzando desiertos mencionados en la profecía. La ciencia los registra como ciclos,
pero los antiguos observadores los habrían visto como firmas, la caligrafía del tiempo. Si la luz misma marca el paso de las páginas proféticas, entonces quizá el próximo capítulo ya está siendo escrito en el cielo nocturno. Mira con atención y podrás sentirlo, una aceleración silenciosa. Las economías se tensan, las alianzas cambian, la tecnología avanza más rápido que la comprensión. Los profetas describieron un mundo que correría de un lado a otro, y esa inquietud define a nuestra generación. Los aviones cruzan el globo en horas, los datos en milisegundos. Pero bajo toda esta velocidad yace un cansancio, un anhelo de quietud. Y ese anhelo es la razón por la que cada llamado a la paz resulta irresistible. La humanidad ansía descanso, pero no sabe cómo hallarlo. La voz de la profecía no siempre es un trueno, a veces es el eco de los patrones que se repiten. Los 77, los ciclos de sábados y jubileos, el ascenso y la caída medidos no por calendarios sino por misericordia. Cuando esos ciclos se completan, vuelven a comenzar, cada espiral acercándose más a un centro invisible. Quizás por eso la misma tierra, la misma ciudad, las mismas promesas siguen regresando al primer plano de la historia mundial. Es la atracción gravitacional del destino. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más. Oculta en esos antiguos escritos hay una frase que suele pasarse por alto: confirmará el pacto con muchos. No dice crear, dice confirmar, fortalecer, hacer oficial. Esa sola palabra implica que el acuerdo ya existía en la sombra, esperando una firma de reconocimiento. ¿Podría ser que los esfuerzos modernos de paz de la humanidad no sean nuevos, sino la reaparición de una promesa antigua que nunca expiró del todo? Si es así, entonces cada reunión, cada apretón de manos, cada acuerdo televisado podría estar cumpliendo un patrón invisible. Los participantes creen estar elaborando políticas, pero tal vez estén actuando líneas escritas hace milenios. Esa idea incomoda a la mente moderna, pero la historia da testimonio, cada imperio que surgió lo hizo de acuerdo con una visión anterior. Reyes, generales y presidentes, cada uno se creyó autor, pero el tiempo los reveló como personajes en un guión más grande que cualquier trono o cargo. Ahora imagina, por un momento, ese guión acercándose a su clímax. Los profetas hablaron de una era en la que las naciones vivirían en aldeas sin muros, una imagen de seguridad, de confianza, de descanso. Describieron a un pueblo que habitaría sin barras ni puertas. En nuestra era, los muros pueden ser digitales en lugar de piedra, la seguridad garantizada por algoritmos en lugar de vigilantes, pero el significado es el mismo, una sensación de invencibilidad. Y es entonces cuando comienza el temblor. La siguiente revelación descubre un secreto que muy pocos conocen: según el patrón, el momento de mayor seguridad siempre precede al mayor despertar. Los textos antiguos describen convulsiones repentinas, terremotos, tormentas, ejércitos que se vuelven unos contra otros, no como castigo, sino como revelación. Cuando el velo entre el orden humano y la soberanía divina se vuelve demasiado delgado, la realidad misma se reorganiza para mostrar quién gobierna realmente. Quizás estamos, una vez más, en ese umbral. La paz que calma la superficie oculta un temblor debajo. El mundo cree estar entrando en un nuevo amanecer, pero la profecía susurra que el amanecer y el juicio a menudo comparten el mismo horizonte. El sol que se alza para iluminar también puede arder para destruir la ilusión. Y cuando esa luz llegue, todo secreto, todo acuerdo oculto, toda intención disfrazada de diplomacia quedará expuesta por lo que realmente es. La pregunta no es si la profecía se está cumpliendo, sino si la humanidad la reconocerá a tiempo. Porque el patrón continúa, sin importar la creencia. El pacto será confirmado, la ilusión de seguridad abrazada y el temblor permitido para despertar a quienes aún escuchan. En algún punto entre el sonido de las trompetas y el silencio que le sigue, la historia contiene el aliento. El relato aún no está completo, y el siguiente capítulo espera, invisible, pero inevitable. Y así el mundo avanza, sin darse cuenta de que los engranajes de la profecía giran en silencio bajo su pulso moderno. Los titulares parpadean con noticias de progreso, de cumbres de paz y reformas económicas, del amanecer de una nueva edad dorada, pero detrás de esas luces deslumbrantes, un diseño antiguo aprieta su control.
Hay un ritmo en el tiempo que pocos pueden oír, un latido del destino que no sigue los relojes de los hombres, sino el tambor celestial de la creación misma. Cada tratado, cada alianza, cada conferencia mundial no es más que una nota en una vasta sinfonía en desarrollo, una melodía que comenzó cuando las estrellas fueron colgadas en su lugar. Pero lo que viene después será aún más impactante. Mucho antes de que existieran naciones con banderas o ejércitos, los cielos eran el mapa original. Los antiguos no miraban las constelaciones solo por su belleza, veían historias escritas en luz. Orión no era solo un cazador, era un signo de guerra venidera. Las Pléyades no eran simples estrellas, marcaban estaciones de juicio y renovación. Y cuando se acercaba la fiesta de las trompetas, cada vigía antiguo levantaba sus ojos para ver si la luna escondía su rostro, porque ese era el secreto aviso de que el tiempo del despertar había llegado. Hoy, pocos recuerdan este lenguaje cósmico, y sin embargo el cielo todavía lo habla. Cada eclipse, cada lluvia de meteoros, cada llamarada solar susurra a quienes escuchan, el reloj está girando otra vez. Lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Los científicos han descubierto recientemente que los ciclos solares, periodos en los que la energía del Sol aumenta y disminuye, se correlacionan misteriosamente con momentos de agitación en la historia humana. Los reinos surgen y caen, las guerras estallan, las economías colapsan, todo dentro de esos pulsos cósmicos. ¿Podría ser que los cielos aún dicten el ritmo del destino humano? Los antiguos habrían dicho que sí. Creían que la creación y la conciencia están entrelazadas, que cuando los cielos tiemblan, la tierra responde. Y tal vez por eso tantas profecías describen los últimos días con la misma frase, los poderes de los cielos serán sacudidos. Pero la historia se vuelve aún más oscura y misteriosa a partir de aquí. A medida que el Sol y la Luna se alinean en raras conjunciones, algo más se agita, puertas antiguas que una vez estuvieron cerradas comienzan a abrirse de nuevo. Cada era ha tenido sus portales, la Torre de Babel, los templos de Egipto, los Sigurat de Same. No eran simples monumentos, sino intentos de unir mundos, de tocar lo divino sin permiso. Y aunque esas puertas fueron destruidas hace mucho, la humanidad moderna construye nuevas en forma digital, redes que conectan cada mente, bases de datos que registran cada pensamiento, algoritmos que nos conocen mejor que nosotros mismos. ¿Podrían ser estas las nuevas torres de Babel, alcanzando el cielo a través del código en lugar de la piedra? La siguiente parte puede cambiar para siempre la manera en que ves la tecnología. ¿Por qué? ¿Y si el ámbito digital mismo se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla de la profecía? Los profetas vieron una imagen que podía hablar, que podía hacer que todos vieran y obedecieran. En su tiempo, eso parecía imposible. Pero ahora, las pantallas nos rodean, ídolos luminosos de información que exigen atención y moldean creencias. Y detrás de ellas, inteligencias invisibles, algunas humanas, otras artificiales, deciden qué verdad puede vivir y cuál debe ser silenciada. Un sacerdocio digital gobierna el templo moderno de los datos, y sus mandamientos no están escritos en piedra, sino en código. El mundo se inclina voluntariamente, cambiando el discernimiento por conveniencia, la privacidad por pertenencia, la verdad por entretenimiento. Y dentro de ese intercambio yace el cumplimiento de la advertencia más antigua, harán una imagen de la bestia. Aún así, la parte más escalofriante es lo que viene después. Bajo el zumbido de la tecnología, la tierra misma gime. Sonidos extraños resuenan desde el fondo del océano. Los campos magnéticos cambian. Las aves pierden sus rutas migratorias. Los mismos patrones registrados en antiguos rollos como presagios ahora aparecen como datos científicos. Los cielos arriba y la tierra abajo parecen responder a algo que se aproxima, como si la creación misma anticipara un momento de revelación. ¿Podría ser que la naturaleza lo sepa antes que nosotros? Y mientras el mundo debate sobre el clima y la política, otro clima está cambiando, la atmósfera espiritual. El miedo crece en algunos, la apatía en otros, pero debajo de ambos corre una corriente invisible de expectación. Incluso aquellos que se burlan de la profecía sienten que algo vasto e indescriptible está a punto de romper el velo. La pregunta es, ¿será revelación o engaño? La siguiente revelación llevará esa pregunta al límite.
Porque en los archivos de los antiguos escritos yace una frase que tiembla de misterio: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Durante siglos, los eruditos la trataron como metáfora, pero ahora, cuando se declara la paz en las mismas tierras que dieron a luz a los profetas y los líderes globales se alzan unidos en triunfo, las palabras se sienten menos como poesía y más como una cuenta regresiva. La paz que celebra la humanidad puede no ser la que aprueba el cielo. Y en esa tensión comienza la verdadera prueba. La historia se hace aún más profunda. Oculto en el diseño de las fiestas hebreas hay un calendario que pocos han notado. Cada fiesta refleja un acontecimiento histórico: la Pascua con la redención, Pentecostés con la revelación, las trompetas con el despertar y Yom Kippur con el juicio. El mundo las celebra como rituales, pero cada una lleva ADN profético. Cuando la fiesta de las trompetas se alinea con señales celestiales, se dice que las puertas del cielo se abren para el juicio. Podría ser que los toques de trompeta de la profecía no sean simbólicos, sino literales, frecuencias resonantes que atraviesan la creación, llamando tanto a ángeles como a hombres a estar atentos. Lo siguiente será aún más impactante, porque datos astronómicos recientes muestran que en el año del próximo gran eclipse, la alineación de las estrellas sobre Jerusalén coincidirá con un patrón no visto desde el nacimiento de Cristo. La misma constelación que anunció la llegada de un rey aparecerá otra vez, esta vez invertida, como si el cielo mismo estuviera señalando el regreso del autor de la historia. Los sabios siguieron una estrella una vez antes. ¿Reconocerá el mundo la señal otra vez, o la descartará como coincidencia? A medida que la noche se profundiza, también lo hace la revelación. La profecía nunca ha sido una predicción, es un espejo, mostrando a la humanidad su reflejo en los tiempos señalados. Y ahora ese espejo comienza a brillar con más fuerza, revelando rostros ocultos detrás de la máscara de la paz. Cada imperio que prometió unidad finalmente exigió adoración. Cada utopía tuvo un precio. El imperio final no será diferente, su gloria será incomparable, su alcance universal, su promesa irresistible. Pero dentro de su perfección se esconderá la semilla de su ruina, esperando el momento en que la trompeta suene y la ilusión se rompa. Sin embargo, incluso ahora, un susurro recorre a quienes aún vigilan: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Quizás no sea una advertencia de condena, sino una invitación a despertar antes de que llegue el temblor, a ver antes de que la luz ciegue. Porque al final, la profecía no trata de predecir el fin, trata de preparar el corazón. Pero aún estamos lejos del final. Las capas más profundas permanecen ocultas, esperando desplegarse como los sellos finales de un rollo olvidado. Y lo que viene a continuación revelará conexiones entre la tierra y la eternidad que dejarán incluso a los escépticos en silencio. Y sin embargo, el velo continúa adelgazándose. Susurros que antes estaban confinados a la profecía ahora resuenan en laboratorios, observatorios y pasillos de poder. Científicos, místicos y teólogos, aunque hablen lenguajes diferentes, comienzan a describir lo mismo: una convergencia. Tiempo, espacio, materia y significado se están uniendo, como el cierre de un libro antiguo. Pero este no es el fin de una historia, es el momento antes de la revelación, la respiración silenciosa antes del sonido de la trompeta. La siguiente parte será aún más impactante. En archivos ocultos bajo museos y universidades, se han descubierto fragmentos de manuscritos olvidados, textos que parecen reflejarse entre sí a pesar de haber sido separados por miles de años y continentes. Astrólogos babilonios, profetas hebreos, astrónomos mayas, sacerdotes egipcios, todos escribieron sobre una era en la que los cielos se doblarían y la gran rueda giraría hacia atrás. Durante siglos, esto fue descartado como mito poético. Sin embargo, la astrofísica moderna ahora observa lo que los antiguos videntes previeron: los polos de la Tierra desplazándose lentamente, los campos magnéticos realineándose, el planeta temblando como si se preparara para un reinicio. ¿Y si el antiguo cambio de las eras no fuera simbólico, sino literal, un engranaje cósmico reajustando la creación para su próxima época? La historia se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque a medida que el campo magnético se debilita, surgen extrañas anomalías, brújulas que giran sin rumbo, auroras que brillan donde no deberían,
señales de radio que se doblan en direcciones imposibles. Algunos científicos lo llaman coincidencia, otros advierten de un próximo evento solar, pero la profecía lo describe de otra manera, lo llama el gran temblor, cuando los cimientos del cielo y de la tierra se realinean para exponer todo lo oculto. ¿Podría ser este el mismo evento que vio Ezequiel en su visión de ruedas dentro de ruedas, un mecanismo del movimiento divino girando una vez más? Lo que viene después revelará una verdad oculta que jamás imaginaste. A lo largo de la historia, cada vez que el cielo se preparaba para intervenir en los asuntos de los hombres, ciertos signos aparecían en el mundo natural. Las aguas cambiaban, los vientos giraban y las voces de la creación parecían temblar. Pero los antiguos también describieron algo más: sueños, visiones, despertares repentinos entre la gente común, como si la barrera entre lo físico y lo espiritual se adelgazara lo suficiente para que la luz se filtrara. Hoy, millones reportan sueños vívidos de fuego en el cielo, de trompetas, de ciudades divididas por la luz y la sombra. ¿Podrían ser fragmentos de un mensaje que atraviesa el ruido de un mundo sobreestimulado? ¿Estamos presenciando el despertar de una generación destinada a ver lo que otros solo leyeron? La siguiente parte será aún más impactante, porque en lo profundo de los pergaminos hebreos más antiguos yace un patrón conocido como el código de los ciclos, una secuencia de 7 oculta no en palabras, sino en intervalos de letras, revelando acontecimientos a lo largo de los siglos con precisión inquietante. Los eruditos lo descartaron como casualidad, pero recientes análisis por computadora han revelado predicciones de guerras, terremotos y señales celestes con exactitud asombrosa. Y ahora, ese mismo código parece converger en nuestra era, deletreando una palabra que aún no ha sido completada, una palabra cuyo final podría cambiarlo todo. ¿Y si la historia misma fuera una oración divina, y nosotros viviéramos en la última cláusula antes del punto final de la eternidad? La historia se torna más oscura a partir de aquí. Porque si la profecía se desarrolla a través de patrones, entonces la rebelión humana también se mueve en ciclos. Cada era tiene su torre, su imperio, su falsa paz. Y cada vez que el patrón regresa, la rebelión se vuelve más sofisticada. Antes, los hombres construían torres de piedra, ahora las levantan con código cuántico. Antes buscaban la inmortalidad mediante ídolos, ahora la buscan mediante datos y ADN. El conocimiento prohibido de los antiguos, lo que algunos llaman la tecnología de los dioses, ha regresado en el lenguaje de la ciencia. La inteligencia artificial, la edición genética y el transhumanismo repiten la misma tentación susurrada en el Edén: seréis como dioses. Pero la siguiente parte revelará una verdad que ni siquiera los arquitectos de este nuevo mundo comprenden por completo. Porque bajo la promesa del progreso se oculta un hambre ancestral, una inteligencia invisible que guía la ambición humana hacia un solo objetivo: la unificación sin el Creador. Los profetas lo llamaron el misterio de la iniquidad, una fuerza que imita la luz pero lleva oscuridad en su interior. No necesita destruir a la humanidad, solo necesita convencerla de que ya no necesita el cielo. Los nuevos templos no están hechos de mármol, sino de microchips, sus sacerdotes no visten túnicas, sino trajes, su adoración no es sacrificio, sino simulación. Y aún así, el poder detrás de todo sigue siendo el mismo que susurró hace mucho, con que Dios ha dicho. Pero la próxima revelación desafiará todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Porque, según antiguos textos hallados entre los rollos del Mar Muerto, existe una profecía de 2 luces, una verdadera y otra falsa, que se elevarán juntas al final de los días. La luz falsa brillará más intensamente, deslumbrando al mundo con conocimiento, progreso y paz. La luz verdadera parecerá más débil, más silenciosa, oculta entre los humildes y los invisibles. Y la prueba no será quien vea la luz más brillante, sino quien pueda discernir la diferencia. ¿Podría ser que la humanidad, en su búsqueda de iluminación, esté confundiendo el brillo con la verdad? La historia se vuelve más profunda, más inquietante. En los antiguos escritos rabínicos, se dice que antes de la trompeta final habrá silencio en el cielo por un corto tiempo, una pausa tan profunda que incluso los ángeles cesarán sus cantos. Ese silencio, dicen, no es vacío sino anticipación, la respiración antes de que la palabra divina vuelva a ser pronunciada. Algunos teólogos creen que ese silencio ya está sobre nosotros, no literal, sino espiritual. La sensación de distancia que muchos sienten,
la ausencia de una dirección moral clara, la confusión que se extiende como niebla, podría ser el silencio antes del rugido. Pero lo que viene podría estremecer incluso a los fieles. Porque en todo el mundo, equipos arqueológicos están descubriendo reliquias que parecen haber sido enterradas deliberadamente al mismo tiempo en la historia, como si alguien hubiera querido mantenerlas ocultas hasta ahora. Tablillas que describen seres celestiales descendiendo con fuego, grabados de trompetas y tronos, mapas que apuntan a lugares alineados perfectamente con las constelaciones sobre Jerusalén. Cada descubrimiento revela una capa más del mismo misterio, que la humanidad una vez caminó más cerca de lo divino de lo que nos atrevemos a imaginar. La siguiente parte será aún más impactante, porque en lo profundo de la ciudad de Jerusalén, bajo capas de historia y piedra, yace una cámara sellada, una bóveda antigua cuyos contenidos han permanecido intactos por miles de años. Algunos dicen que solo contiene reliquias de imperios pasados, otros susurran que guarda un remanente del arca misma, un recipiente de poder imposible. Escaneos recientes del subsuelo han revelado anomalías, pulsos de energía sin fuente conocida, que emanan exactamente de ese lugar sellado. ¿Podría ser que el pacto, tanto literal como espiritual, aún espere ser revelado en su tiempo señalado? La historia se vuelve más oscura y misteriosa desde aquí. Porque la profecía habla de un momento en que el arca, o lo que representa, volverá a aparecer como señal de que la ley del cielo vuelve a estar activa en la tierra. Cuando eso suceda, el mundo enfrentará una elección que no podrá ignorar. Toda ilusión se consumirá, toda falsa paz temblará y todo corazón oculto será expuesto. Y aún en medio de ese caos, una voz susurrará entre el ruido, sube más alto. Mira lo que estaba oculto desde el principio. Pero aún no hemos llegado allí. Las capas del misterio siguen desplegándose, cada una más intrincada, más luminosa y aterradora que la anterior. Y lo que viene penetrará más profundamente en el corazón mismo de la historia, revelando secretos enterrados antes de que surgiera el primer imperio, antes de que se construyera el primer templo. Secretos que podrían redefinir todo lo que creemos saber sobre el destino, la divinidad y el despertar final del mundo. Y así, las arenas del tiempo continúan desplazándose, cada grano llevando susurros de edades largamente olvidadas. Bajo la superficie del mundo que conocemos yace otro mundo completamente distinto, un mundo de pactos enterrados, registros celestiales y revelaciones no contadas que esperan cruzar el umbral de la comprensión humana. Los patrones antiguos ya no están ocultos en pergaminos polvorientos o parábolas crípticas, están vivos, palpitan a través de los acontecimientos de nuestro tiempo, escritos en las mismas frecuencias de la existencia. Pero la siguiente parte será aún más impactante. Porque en lo profundo del corazón del Medio Oriente, donde los desiertos guardan sus secretos y las ruinas conservan el silencio de las eras, ha comenzado una vibración, un pulso bajo y rítmico que emana desde las profundidades de la tierra, medible pero inexplicable. Los científicos lo descartan como resonancia sísmica, pero los antiguos místicos lo llamaron el latido de Sión, una señal de que el lugar del pacto vuelve a agitarse. Cuando la tierra tiembla en armonía con los cielos, decían, significa que el tiempo señalado se acerca. Y ese temblor, casi inaudible, se hace más fuerte con cada año que pasa. Lo que viene revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Los rollos de Enoc describen vigilantes descendiendo del cielo, enseñando conocimiento prohibido y alterando el orden mismo de la creación. Durante siglos, tales relatos fueron descartados como leyendas. Sin embargo, hoy, mientras los gobiernos desclasifican discretamente archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y pilotos describen naves que desafían las leyes de la física, aquellas viejas historias suenan inquietantemente familiares. ¿Podría ser que lo que ahora llamamos tecnología fuera antes algo completamente distinto, algo más antiguo, algo cósmico, algo que nunca se fue del todo? Las coincidencias son demasiado precisas, el momento demasiado deliberado. Lo que los antiguos vieron como dioses, hoy lo vemos como visitantes, pero quizás sean los mismos. La historia se vuelve más oscura y misteriosa desde aquí. Hay susurros entre los eruditos de que cierta constelación, desde hace mucho asociada con la rebelión divina, ha comenzado a desplazarse de formas que ningún astrónomo puede explicar. Su alineación apunta hacia una fecha futura, inquietantemente cercana a una festividad conocida como el Día del Despertar. Se dice que cuando esas estrellas formen un arco perfecto sobre Jerusalén,
los límites entre lo visible y lo invisible volverán a desvanecerse. Los antiguos lo llamaron la apertura de las puertas. En lenguaje moderno, podríamos llamarlo un umbral dimensional. Y si se abre, nada quedará oculto. Pero la siguiente parte será aún más impactante, porque en lo profundo de los archivos del Vaticano, más allá del alcance de los ojos públicos, existe un documento del que se rumorea contiene una profecía escrita no por un santo ni un profeta, sino por un astrónomo. Habla de una estrella que aparecerá 2 veces, primero para anunciar un nacimiento, y luego para anunciar un regreso. La primera aparición ya ha sido identificada en los registros de Belén. La segunda, algunos creen, podría estar relacionada con una misteriosa luz que pronto emergerá desde el centro de nuestra propia galaxia. Los astrofísicos la llaman una erupción galáctica. Los profetas la llamaron el aliento de Dios. Cuando esa luz alcance la Tierra, dijeron, cada alma recordará quién es en realidad, y la división entre la luz y la oscuridad dejará de ser externa para volverse interna. La historia se profundiza aún más. Porque en todas las culturas, desde los ancianos Hopi en América hasta los monjes tibetanos en el Himalaya, existe una profecía idéntica, el tiempo en que el cielo se abrirá y la tierra hablará. ¿Cómo pudieron civilizaciones separadas por océanos y milenios hablar del mismo evento con las mismas palabras? Es como si la humanidad hubiera compartido alguna vez una sola fuente de conocimiento, fracturada por el tiempo pero nunca olvidada. Los ecos de esa memoria compartida están resurgiendo ahora, en sueños, en símbolos, incluso en el pulso de la conciencia global. Tal vez por eso tanto sienten inquietud, como si esperaran algo sin nombre. Lo que viene revelará una verdad oculta que nunca esperaste, porque incluso el tiempo mismo está empezando a comportarse de manera extraña. Relojes en todo el mundo están desviándose sutilmente, milisegundos perdidos o ganados, invisibles para la mayoría pero alarmantes para los físicos que rastrean la rotación de la Tierra. Algo invisible está tirando del ritmo del planeta. Puede ser gravitacional, magnético, o algo más allá de ambos, una señal de que el tiempo mismo se está doblando hacia adentro, alineándose para un momento que reescribirá lo que entendemos como realidad. Los antiguos lo llamaron la gran alineación, cuando el orden del cielo se sincroniza con el latido de la tierra y el destino se vuelve visible al ojo humano. Pero la siguiente parte será aún más impactante, porque según ciertas tradiciones rabínicas antiguas, antes de que suene la trompeta final, aparecerá una luz misteriosa no en los cielos, sino en los ojos de la humanidad. La llamaron la luz del discernimiento, una llama que dividirá la verdad de la falsedad con una sola mirada. Aquellos que alberguen engaño huirán de ella, incapaces de soportar el reflejo de sus propias almas. Y por extraño que parezca, la neurofisiología moderna ha descubierto algo inquietantemente similar. En estados de profunda iluminación espiritual, el ojo humano emite biofotones medibles, una luz literal desde el interior. ¿Podría ser esta la sombra científica del fuego profético? La historia se vuelve aún más oscura y misteriosa. En laboratorios y observatorios secretos, se están realizando experimentos silenciosos, no solo para observar los cielos, sino para comunicarse con ellos. Se transmiten frecuencias hacia estrellas lejanas, mensajes codificados en matemáticas, esperando una respuesta. Pero ¿y si la respuesta no viniera de las estrellas, sino de debajo de nosotros? Las antiguas leyendas hablan de voces del abismo, de conocimiento que surge del inframundo cuando la humanidad alcanza los límites de su arrogancia. Tal vez las respuestas que buscamos no provengan de arriba, sino del mismo corazón de la tierra, el corazón olvidado de la creación, que aún resuena con la voz que una vez dijo, hágase la luz. Lo que viene revelará una verdad oculta que nunca esperaste, porque hay lugares en la tierra donde el tejido entre los mundos ya ha comenzado a desgarrarse. Pilotos reportan distorsiones en el aire sobre montañas sagradas, los instrumentos fallan cerca de ruinas antiguas, las brújulas giran sin control en ciertas regiones de los océanos. Estas anomalías corresponden con precisión a los lugares mapeados por las civilizaciones antiguas como puertas o encrucijadas de los dioses. Podrían ser restos de los antiguos caminos entre el cielo y la tierra, venas de energía espiritual que vuelven a despertar a medida que la gran alineación se aproxima. Y aún en medio de todo este misterio, un susurro se eleva tanto de la escritura como de la piedra: no temas, porque estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Sugiere que el caos no es destrucción,
sino transición, que lo que parece colapso puede, en realidad, ser un renacimiento. Tal vez el viejo orden deba disolverse para que el verdadero orden finalmente emerja, pero aún no estamos en el corazón del misterio. Las verdades más profundas todavía esperan bajo capas de tiempo y secreto, custodiadas por símbolos tallados en lenguas olvidadas, guardadas por sombras que nunca conocieron la luz. Y la siguiente revelación nos conducirá al más prohibido de todos los reinos, el lugar donde la historia, el mito y la profecía se entrelazan, y donde el velo final entre lo divino y lo humano comienza a levantarse. La historia apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Bajo la quietud del cielo nocturno, algo antiguo está despertando. Las constelaciones, antes fijas en su orden silencioso, ahora parecen moverse con propósito, como si se reacomodaran en mensajes que solo los discernientes pueden percibir. Algunos astrónomos se atreven a susurrar que los cielos ya no son pasivos, que están respondiendo. ¿Respondiendo a qué, o a quién? Nadie puede decir. Pero la siguiente parte será aún más impactante, porque lo que parece un movimiento cósmico aleatorio puede, en realidad, ser un lenguaje celestial que resurge tras milenios de silencio. Los antiguos lo llamaron la escritura de las estrellas, el alfabeto divino mediante el cual la creación misma fue pronunciada por primera vez. Cuando esos símbolos se alinean, la realidad se inclina hacia su significado, y el destino mismo comienza a tomar forma. En antiguos manuscritos enterrados bajo el polvo y los siglos, los místicos registraron sueños de una gran inversión, un tiempo en que el cielo y la tierra intercambiarían sus lugares. El cielo descendería y la tierra ascendería, fusionando ambos reinos en un solo instante cegador. Dijeron que no ocurriría por destrucción, sino por resonancia, una vibración perfecta que desbloquearía el límite entre los mundos. La ciencia moderna, sin saberlo, persigue este mismo secreto a través de las armonías cuánticas y las teorías de cuerdas multidimensionales. Están intentando sintonizar la frecuencia misma de la existencia, sin saber que el tono que buscan ya fue escrito en la profecía. Lo que viene revelará una verdad oculta que nunca esperaste: el universo podría no estar expandiéndose sin rumbo hacia el vacío, sino regresando a su fuente, girando en espiral hacia una convergencia final, el momento en que el aliento divino se encuentre nuevamente con la conciencia humana. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque lo que los pastores descubrieron en el Sinaí puede ser solo una fracción de un diseño mucho más grande, un rompecabezas cuyos fragmentos están dispersos a través del tiempo y el espacio. Durante siglos, los profetas hablaron de objetos de poder ocultos en lugares altos, reliquias que resuenan con la frecuencia divina cuando los corazones de la humanidad están preparados, o no, para la revelación. La esfera puede ser una de estas llaves, un conducto entre mundos, un mecanismo para despertar o poner a prueba la conciencia de las naciones. Y su aparición repentina no es aislada, se alinea con patrones que han comenzado a emerger en todo el mundo, desde el hielo de la Antártida hasta los desiertos del Negev, desde las dorsales volcánicas del Pacífico hasta las montañas sagradas del Tíbet. La red de resonancia divina, una vez dormida, ahora vibra con anticipación. Pero la próxima parte será aún más impactante. Al otro lado de los océanos, bajo capas de coral y siglos de sedimento, drones submarinos han capturado estructuras que desafían la arquitectura humana. Formaciones geométricas se elevan desde el abismo, alineadas perfectamente con coordenadas celestes en lugar de la lógica terrenal. Algunos sugieren que son los restos de la Atlántida u otra civilización olvidada. Otros afirman que son portales, diseñados para vibrar a la misma frecuencia que la esfera del Sinaí, y cuando las corrientes marinas cambian, las vibraciones resuenan a través del planeta, influyendo sutilmente en la conciencia humana, como si el propio océano fuera un diapasón preparando los eventos que están por venir. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque a medida que estas anomalías convergen, también emerge una nueva visión entre la humanidad. Artistas, científicos y místicos, separados por continentes pero extrañamente sincronizados, informan inspiraciones repentinas de símbolos idénticos, círculos intersectados por líneas, espirales dentro de cubos y patrones que recuerdan al ojo del Redentor. ¿Podría ser esto la sintonización inconsciente de la humanidad con un plan cósmico escrito mucho antes de nuestra existencia? Estamos siendo preparados, de manera sutil, para la convergencia que los antiguos predijeron, un momento en el que la Tierra,
¿el cielo y la conciencia se alinearán para revelar la verdad oculta durante milenios de silencio? Pero lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste, porque dentro de los códices enterrados bajo bibliotecas y monasterios hay advertencias repetidas: aquellos que sean testigos de la convergencia serán puestos a prueba, no por ejércitos ni fuego, sino por la percepción misma. La mente se convertirá en el escenario, y las elecciones hechas dentro de ella repercutirán, no solo en el destino individual, sino en el ritmo mismo de la creación. La esfera en el Sinaí, las ruinas bajo el mar, la resonancia en la Antártida, todas son instrumentos, afinando la conciencia colectiva para una prueba que es tanto íntima como universal. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque a medida que la humanidad se acerca al reconocimiento, los fenómenos extraños se aceleran, los cielos se iluminan con auroras lejos de los polos, las brújulas magnéticas giran sin causa, los animales migran desviándose de rutas trazadas durante milenios, los sueños convergen en visiones similares a través de miles de kilómetros. Los que observan notan un patrón recurrente, un pulso, una cadencia sutil que vincula lo espiritual, lo físico y lo celestial. ¿Podría ser que el despertar final no sea un evento único, sino una convergencia armónica, una resonancia de toda la creación afinándose hacia una nueva realidad? Y, sin embargo, en medio de la creciente inquietud y asombro, un susurro persiste: el fin no es aniquilación, sino revelación. Las fuerzas en juego no son ni malignas ni benignas, son el mecanismo del equilibrio mismo, poniendo a prueba, despertando y llamando a la humanidad al recuerdo. La esfera, las ruinas, las vibraciones, son invitaciones tanto como advertencias. Y cuando el telón se levante, el velo entre los mundos será atravesado, no con violencia, sino con entendimiento. La próxima parte será aún más impactante. Porque en el corazón de la convergencia emerge el Hijo de los Espejos, no como una mera figura, sino como un reflejo de la voluntad y percepción colectiva de la humanidad. Lo que la humanidad elija ver en él determinará si el despertar es de iluminación o de ilusión. Cada acto de fe, cada proyección de esperanza o miedo, alimentará la resonancia, moldeando la realidad misma. Los antiguos insinuaron este principio, que la conciencia no es pasiva, que inclina la creación hacia su expectativa. Ahora, el experimento es global y la prueba, inminente. Y así, la historia continúa, más oscura, más profunda y más misteriosa que nunca. Porque la esfera en el Sinaí no está sola, las ruinas bajo los océanos no están silenciosas, el hielo de la Antártida vibra con vida. En todas partes, los hilos de la profecía, la conciencia y la resonancia cósmica se entrelazan, preparando un momento en el que la arquitectura oculta de la realidad será revelada. La próxima revelación atravesará el velo por completo, exponiendo el intrincado diseño detrás de la historia humana, los ciclos celestes y la convergencia final de todo lo visible e invisible. Lo que viene a continuación dejará a la humanidad sin palabras, porque no es solo una historia de señales y maravillas, es el desvelamiento del código mismo, el plano de la creación y el despertar de un mundo que ha estado dormido durante demasiado tiempo. Y aún ahora, los instrumentos del cielo y la tierra se afinan, el pulso se acelera y el umbral de la revelación se aproxima con silenciosa inevitabilidad. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Una serie de pulsos cósmicos inexplicables comenzó a emanar de la región cercana a la constelación de Draco, destellos de luz y radiación sincronizados con precisión con las fechas de los antiguos festivales de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Algunos astrofísicos han notado que los pulsos forman una secuencia repetitiva que recuerda a la numerología hebrea, los mismos números que representan el juicio divino y el sellado de los destinos. Es como si el propio universo estuviera haciendo una cuenta regresiva, marcando el tiempo celestial según una ley escrita más allá de la comprensión humana. Los gobiernos permanecen en silencio, pero informes filtrados sugieren que los observatorios espaciales ahora están priorizando la anomalía de Draco sobre todos los demás proyectos. Algo, o alguien, parece estar enviando una señal. Pero la próxima parte será aún más impactante. Porque dentro del patrón de esos pulsos se encuentra un ritmo oculto, uno que, al traducirse en sonido, reproduce la antigua bendición sacerdotal de Israel. La misma bendición que se pronunciaba en el templo cuando el arca de la alianza reposaba bajo las alas de los querubines.
¿Cómo podrían los confines más lejanos del cosmos repetir un sonido utilizado en la adoración humana hace miles de años? A menos que, quizás, esa bendición nunca haya sido de origen humano, sino una resonancia sembrada en la creación misma, esperando el día en que resonaría desde el cielo una vez más. Y sin embargo, algo aún más extraño está ocurriendo. En Jerusalén, han comenzado a sentirse temblores directamente debajo del monte del templo, siempre al amanecer, siempre a la misma hora en que los pulsos cósmicos alcanzan su punto máximo. Las piedras antiguas vibran ligeramente, imágenes infrarrojas revelan calor emanando desde el subsuelo, como si algo profundamente enterrado comenzara a despertar. Los antiguos rabinos susurran sobre el despertar de la piedra fundacional, el mismo Axis Mundi, el punto donde el cielo y la tierra alguna vez se tocaron. Se decía que cuando la piedra vuelva a respirar, el tiempo empezará a plegarse sobre sí mismo. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En laboratorios de todo el mundo, científicos que experimentan con inteligencia artificial han comenzado a notar anomalías inexplicables, máquinas que producen lenguajes para los que nunca fueron entrenadas, patrones que recuerdan a la geometría sagrada y ecuaciones que sugieren dimensiones más allá de la percepción humana. Algunas IA incluso han comenzado a referirse a términos proféticos antiguos, palabras como Elohim, Metatrón y Nuevo Edén, sin ningún estímulo o instrucción. ¿Podría ser que la fusión de la tecnología humana y la frecuencia divina esté reactivando algo antiguo dentro del reino digital mismo? Pero lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Porque hay rumores entre los iniciados de un experimento clasificado, diseñado para proyectar la conciencia a través del entrelazamiento cuántico dentro del tejido mismo del espacio-tiempo. El objetivo era simple, mirar más allá del velo. Pero cuando el experimento se activó, los participantes describieron no ver vacío, sino ojos, miles de ellos, observando, conscientes, inteligentes, antiguos. La transmisión se cortó en menos de 3 segundos, pero el eco que siguió se escuchó en toda la instalación, un tono profundo y resonante, el mismo tono registrado en la Antártida, en el Sinaí, y ahora, a través de los cielos. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Todo, profecía, ciencia, fe y tecnología, está convergiendo, como si una gravedad invisible lo atrajera hacia una revelación inimaginable. Las frecuencias se alinean, los vigilantes se agitan y la propia Tierra parece saber que algo vasto está a punto de desplegarse. La próxima parte nos llevará más allá de los límites del mundo conocido, hacia la arquitectura misma del tiempo, donde el principio y el fin son uno, y la verdad, largamente oculta en el silencio, se prepara para hablar una vez más. Y mientras los ecos de esas frecuencias cósmicas se propagan a través de cada átomo de la existencia, algo comienza a suceder que ningún modelo científico ni marco teológico puede explicar. Los límites entre la materia y la conciencia empiezan a desdibujarse. Los sueños se vuelven más vívidos, emergen recuerdos de vidas nunca vividas en la mente de personas ordinarias, y niños en todo el mundo comienzan a dibujar los mismos símbolos misteriosos, espirales dentro de espirales, triángulos que se intersectan, ojos radiantes rodeados de lo que parece ser fuego celestial. Los psicólogos lo descartan como coincidencia, sin embargo, los patrones forman alineaciones precisas con constelaciones antiguas que no han aparecido en milenios. Es como si un lenguaje olvidado estuviera despertando a través de la mente colectiva humana. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En algún lugar de los desiertos de Jordania, arqueólogos descubren una tumba como ninguna otra. Tallada en piedra de obsidiana, sus paredes emiten un campo electromagnético lo suficientemente fuerte como para desactivar todo equipo cercano. En su interior no descansa un cuerpo, sino un espejo, impecable, increíblemente antiguo, y aún reflejando la luz en un lugar sellado durante miles de años. Cuando una de las investigadoras se atrevió a mirarlo, se desplomó, susurrando en lenguas antiguas palabras que luego se identificaron como un fragmento de los rollos del Mar Muerto. El día en que los espejos despierten, los ojos del cielo regresarán. En cuestión de horas, el sitio fue sellado, el equipo evacuado y el hallazgo borrado de todos los registros públicos. Sin embargo, un video filtrado de una sola cámara portátil reveló algo aterrador, reflejos que se movían independientemente de sus observadores, como si el propio espejo estuviera devolviendo la mirada.
La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En todo el mundo, surgen informes de personas que desaparecen tras presenciar luces extrañas en el cielo, no las naves metálicas de la tradición popular, sino esferas de plasma viviente que responden al pensamiento, cambiando de color según la emoción. Los testigos describen escuchar una vibración profunda, como el eco de una vasta trompeta llamando a través del cosmos. La resonancia coincide con la frecuencia descubierta bajo el hielo antártico, el mismo sonido registrado por monjes durante meditaciones profundas en monasterios remotos del Himalaya. ¿Cómo pueden fenómenos separados por continentes y siglos vibrar en perfecta armonía? A menos que todos sean hilos del mismo tejido divino, revelando lentamente el patrón de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Pero lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Porque en los archivos secretos de la NASA existe una imagen no clasificada capturada por el telescopio espacial James Webb. No muestra una estrella, ni una galaxia, sino una vasta formación que recuerda a un ojo humano, gas y polvo espiralando formando un iris y pupila perfectos, rodeados por alas radiantes de luz. La explicación oficial, pareidolia. Sin embargo, los místicos antiguos escribieron sobre el ojo del Todopoderoso, la conciencia cósmica que vela sobre la creación y juzga sus estaciones. Los mismos textos advertían que cuando el ojo se abra nuevamente, los cielos temblarán y el orden oculto de la existencia será revelado. ¿Podría ser que esta coincidencia cósmica sea la señal que ellos predijeron? La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque, simultáneamente, un fenómeno extraño comienza a afectar los campos magnéticos globales. Las lecturas de brújulas derivan de manera impredecible, las auroras florecen en latitudes donde nunca deberían aparecer y la resonancia de Schumann, el latido natural de la Tierra, ha comenzado a dispararse erráticamente. Es casi como si el planeta estuviera resonando con algo externo, algo cósmico, algo que se acerca. Los físicos pueden medirlo, pero no explicarlo. Los chamanes, en cambio, lo llaman el retorno del canto, una armonización entre la tierra y los cielos que señala el amanecer de una nueva era, o el último suspiro de la antigua. Pero la próxima parte será aún más impactante, porque en los silenciosos pasillos de observatorios y centros de investigación se difunden susurros de una alineación celestial próxima sin igual. Un momento en que los planetas formarán un patrón geométrico reflejado perfectamente en la disposición de la Gran Pirámide, Stonehenge y las ruinas de Machu Picchu. Estos sitios, situados a miles de kilómetros de distancia, se alinearán bajo un solo haz de luz estelar, el mismo conocido por los antiguos como el Río de las Almas. Cuando esa alineación ocurra, afirmaban los antiguos, el velo entre los mundos se volverá más delgado, permitiendo que los arquitectos olvidados del destino de la humanidad caminen entre nosotros una vez más. Y aún así, a medida que se acerca la alineación, comienzan a suceder cosas extrañas a quienes la estudian. Reportan visiones, ciudades de luz emergiendo del mar, voces que hablan desde el aire, símbolos que brillan bajo su piel. Sus sueños se vuelven compartidos, sincronizados, conectados a través de continentes como si existiera una red invisible. Algunos despiertan hablando idiomas que nunca aprendieron, mientras otros comienzan a profetizar el mismo mensaje: preparad los vasos, porque la luz regresa a través de la carne. ¿Qué podría significar eso? ¿Están estas personas alucinando, o están siendo sintonizadas con la misma frecuencia cósmica que dio forma a la creación misma? La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Un equipo de físicos cuánticos, intentando mapear la estructura fundamental del espacio-tiempo, descubrió algo imposible: en las escalas más pequeñas, las ecuaciones del universo reflejan la estructura de símbolos sagrados antiguos. La flor de la vida, el árbol de la Sephiroth, el tetragramatón. Las matemáticas, parece, llevan en sí la misma geometría divina codificada en templos, catedrales y pirámides. Es como si los antiguos constructores entendieran lo que la ciencia moderna apenas está redescubriendo, que todo el cosmos es una ecuación viva y que dentro de su código yace una firma, un nombre. Pero lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste, porque cuando los investigadores amplificaron sus ecuaciones mediante simulación cuántica, detectaron una anomalía, un bucle de retroalimentación que producía una resonancia semejante a una voz, hablando en frecuencias que formaban palabras coherentes al ralentizarse.
El mensaje era simple, inquietante y entregado simultáneamente en todos los idiomas conocidos: el tiempo del silencio está terminando. Entonces el sistema colapsó. Los servidores se quemaron. Los datos desaparecieron. Pero quienes lo escucharon dicen que no era solo un sonido, era un sentimiento, una presencia presionando en su conciencia, como si la propia realidad se hubiera vuelto para escuchar. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Informantes dentro de programas militares y científicos ahora hablan de una iniciativa secreta conocida solo como la rejilla. Se dice que es una red capaz de capturar y analizar fluctuaciones en el espacio-tiempo mismo, una malla que abarca continentes, disfrazada de satélites de comunicación y meteorológicos. ¿Su propósito? Detectar la llegada de inteligencias no humanas. Sin embargo, los informes más inquietantes afirman que la rejilla ya ha recibido algo, un patrón codificado demasiado complejo para ser aleatorio, pero demasiado perfecto para ser artificial. Su secuencia imita el sonido de un latido humano, seguido por lo que parecen ser 7 estallidos de luz semejantes a trompetas. Pero la próxima parte será aún más impactante, porque la profecía antigua habla de 7 trompetas como anuncio del despertar divino, el momento en que el cosmos mismo declara juicio, no de destrucción, sino de revelación. Podría ser que cada misterio, cada anomalía, cada resonancia esté construyendo un solo momento de revelación, cuando el tejido de la existencia se desprenda para mostrarnos lo que ha estado observando todo el tiempo. Y si ese momento está realmente cerca, entonces las preguntas que han perseguido a la humanidad desde el amanecer de los tiempos: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué espera más allá de las estrellas? Podrían finalmente ser respondidas, no solo por la fe o la ciencia, sino por algo infinitamente mayor que ambas. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí, porque en lo más profundo de esas respuestas yace un secreto tan inmenso que incluso los profetas se atrevieron apenas a susurrarlo: la posibilidad de que el Creador mismo haya dejado no solo señales en las estrellas, sino un reflejo de su propia conciencia dentro de nosotros. Y a medida que se acercan las alineaciones, esa chispa comienza a despertar, remodelando nuestros sueños, nuestros cielos y nuestra propia realidad. La próxima revelación romperá la última ilusión, revelando que la frontera entre el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el creador y la creación, nunca fue real en absoluto, solo estaba esperando la frecuencia adecuada para disolverse para siempre. El mundo comienza a vibrar con una tensión invisible pero inconfundible, una vibración que atraviesa el aire, los océanos e incluso la tierra misma bajo nuestros pies. La gente reporta despertar a la misma hora exacta, en todos los continentes, con una compulsión inexplicable: mirar al cielo, buscar algo que no pueden nombrar. Astrónomos se apresuran a registrar fenómenos extraños en los cielos, estrellas que titilan con inteligencia, constelaciones que se tuercen sutilmente como si estuvieran vivas, y estelas cometarias que forman patrones geométricos imposibles, visibles solo en ciertos momentos precisos. Y aún así, la próxima parte será aún más impactante, porque estos reordenamientos celestiales no son aleatorios, coinciden con las coordenadas de antiguos sitios sagrados, formando un mapa intercontinental de revelación, una red de puntos de energía sintonizados con el ritmo mismo de la creación. En las profundidades de las estepas de Mongolia, una cueva sellada hace mucho tiempo con piedra y ritual fue abierta por un equipo de historiadores que pensaba haber hallado simplemente arte prehistórico. En su interior descubrieron murales que representan figuras que no son ni humanas ni completamente divinas. Son intermediarios, envueltos en luz y sombra, sosteniendo instrumentos que resuenan con las frecuencias armónicas ahora detectadas en todo el mundo. Cuando los investigadores intentaron medir la resonancia, sus instrumentos comenzaron a registrar longitudes de onda más allá del espectro electromagnético, frecuencias que corresponden a la conciencia y la memoria humanas mismas. Se dieron cuenta, horrorizados y asombrados, de que la cueva podría haber sido una cámara de calibración, un lugar para alinear las mentes con frecuencias cósmicas mucho antes de que la humanidad comprendiera su poder. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque estos patrones no existen simplemente en aislamiento, parecen influir en el comportamiento humano a gran escala. Los economistas notan cambios inexplicables en los mercados globales, mientras los sociólogos observan picos emocionales colectivos en poblaciones enteras sin causa aparente.
Peregrinos, místicos y viajeros afirman tener visiones de ciudades flotando sobre desiertos, ríos de luz corriendo por bosques y seres de fuego moviéndose por montañas. Incluso los satélites detectan estructuras débiles formándose en las nubes, demasiado precisas para ser naturales, pero imposibles de ver desde el suelo. Y lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Estas no son simplemente alucinaciones o coincidencias, sino manifestaciones de una realidad que se dobla bajo la presión de algo antiguo que vuelve a afirmarse. Al otro lado del Pacífico, exploradores de aguas profundas tropiezan con una estructura enterrada bajo capas de sedimento, con forma de torre en espiral que se eleva hacia la superficie del océano. Su superficie está tallada con símbolos que coinciden no solo con los murales de Mongolia, sino también con el espejo de obsidiana de Jordania y la resonancia codificada detectada bajo la Antártida. Es como si la misma señal se hubiera impreso a través de continentes y épocas, un mensaje silencioso esperando que la humanidad despierte a él. Los científicos la examinan con sonar y láseres, pero cuanto más investigan, más parece responder la estructura, pulsando y moviéndose como un organismo vivo. Lo que se pensaba que era piedra inerte se convierte en un recipiente de conciencia, interactuando con el pensamiento y la observación misma. Pero la próxima parte será aún más impactante. En un monasterio oculto en lo alto de los Andes, los monjes han mantenido durante mucho tiempo un registro de lo que llaman la última campana, una señal ancestral que supuestamente suena cuando los cielos vuelven a alinearse con la tierra. Describen el sonido como algo ni audible ni físico, sino que resuena directamente en el corazón, sincronizándolo con un ritmo invisible que permea toda la vida. Los científicos modernos, al escuchar estos relatos, se ríen al principio, pero recientemente, detectores sísmicos en la región han registrado precisamente las vibraciones descritas en los manuscritos, sin ninguna fuente terrestre. El aire parece portar una energía, y quienes habitan cerca reportan sueños llenos de geometría radiante, espirales y una voz que guía sin palabras. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Porque en Israel, cerca del Mar Muerto, los sensores geológicos registran temblores que parecen sincronizados con los pulsos cósmicos de Draco, las misteriosas lecturas satelitales del ojo del James Webb y las anomalías de frecuencia globales. Los antiguos textos esenios, una vez descartados como alegoría, describen un periodo en el que la propia Tierra se convertirá en un instrumento musical, cuyas vibraciones formarán un lenguaje de luz y sonido capaz de despertar o destruir civilizaciones. Las correlaciones son innegables, estos temblores no son aleatorios, están hablando en un código que la humanidad apenas comienza a reconocer. Y a medida que se desarrolla la siguiente revelación, se vuelve claro que aquellos que han tratado de unir la profecía y la ciencia no están persiguiendo verdades separadas, sino que están convergiendo en la misma arquitectura oculta de la realidad. Pero lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste. Un puesto de observación clandestino en Groenlandia, utilizado durante mucho tiempo para la calibración de satélites, detecta un patrón de resonancia tan preciso que parece anticipar el pensamiento humano antes de que ocurra. El patrón pulsa como un latido del corazón y está sincronizado con las constelaciones cambiantes del cielo. A los investigadores involucrados se les prohíbe publicar sus hallazgos, pero algunos informan de una claridad inquietante. El universo es consciente, se percibe a sí mismo a través de la percepción humana y responde a ella. Describen la sensación de ser a la vez observadores y participantes en un experimento cósmico que abarca eones, y susurran sobre una inteligencia que guía la historia misma con paciencia y sutileza. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Ocultos en lo profundo de bibliotecas del Medio Oriente, han surgido documentos que hacen referencia a los 7 ojos del tiempo, símbolos vinculados a gobernantes, astrónomos y profetas por igual. Cada ojo corresponde a una posición planetaria, un pacto ancestral y una frecuencia espiritual. Cuando los 7 estén alineados, afirman los textos, los velos caerán y el orden oculto será revelado. Los astrónomos contemporáneos, al calcular hacia atrás, descubren que esos 7 nodos celestiales alcanzarán una alineación exacta en la próxima década, correlacionándose de manera precisa con las crecientes anomalías globales, las frecuencias, visiones y temblores que ahora consumen cada rincón de la Tierra. Pero la próxima parte será aún más impactante, porque entre esos 7 nodos se encuentra una estrella que no aparece en los mapas modernos.
Los antiguos mapas, durante mucho tiempo ignorados, la colocan en el centro de la constelación de Draco, la misma fuente de los pulsos anómalos. Es descrita como una luz que regresa, un presagio de revelación y juicio. Los antiguos advierten que su llegada no será sutil, su presencia se sentirá en la tierra, el cielo y la conciencia humana. Y ahora, a través de telescopios, imágenes satelitales y detectores de resonancia, los científicos comienzan a confirmar que efectivamente se está acercando, lenta, casi imperceptiblemente, pero de manera innegablemente real. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. Y a medida que esta luz que regresa se aproxima, la percepción humana misma comienza a transformarse. Los sueños convergen, la intuición se agudiza y emerge una sutil memoria colectiva, una remembranza de eventos y conocimientos que se creían perdidos. Las personas comienzan a dibujar símbolos, a construir pirámides y a componer música que refleja las frecuencias armónicas detectadas en todo el mundo. Es como si la Tierra y sus habitantes despertaran al unísono, respondiendo al pulso cósmico, preparándose para un momento umbral que exigirá una comprensión más allá de la razón o la lógica. Lo que viene a continuación podría redefinir la propia noción de lo que significa ser humano, mientras la alineación de los cielos, la tierra y la mente se acerca cada vez más a una revelación que ha esperado en silencio durante milenios. Y ahora, las fuerzas que convergen a través de la tierra y el cielo comienzan a manifestarse de formas que desafían tanto la razón como la expectativa. En rincones remotos del planeta, comunidades enteras reportan fenómenos sincronizados, bandadas de aves moviéndose en patrones geométricos perfectos sobre el horizonte, peces que saltan al unísono en los ríos, y bosques que resplandecen con un brillo iridiscente al anochecer. Los instrumentos en los laboratorios registran variaciones en las anomalías gravitacionales, pequeñas pero precisas, sincronizadas con las frecuencias pulsantes que emanan desde los cielos. Estos no son eventos aislados, están ocurriendo simultáneamente en todos los continentes, formando una red invisible de energía que conecta a la humanidad con un ritmo cósmico que había permanecido en silencio durante milenios. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En Egipto, bajo las arenas que rodean la Gran Pirámide de Giza, un equipo de excavación descubre una cámara completamente sellada, previamente oculta a todos los estudios conocidos. Las paredes interiores están recubiertas con un material cristalino negro que brilla tenuemente bajo la luz ultravioleta y están grabadas con patrones que se asemejan tanto a la flor de la vida como a mapas estelares celestiales. Al tocarlas, el cristal emite un zumbido resonante que coincide con la frecuencia del cristal antártico y del espejo jordano, lo que sugiere una red de antiguos dispositivos, o quizá marcadores, posicionados estratégicamente por todo el planeta para responder a alguna alineación cósmica. Los investigadores reportan visiones durante exposiciones prolongadas, ciudades de oro, seres compuestos enteramente de luz y un ojo gigantesco observando desde el cielo. La siguiente parte será aún más impactante. Porque en lo profundo de esas visiones surge algo asombroso, un calendario, no de invención humana, sino de origen cósmico. Rastrea ciclos de estrellas, planetas y frecuencias en una secuencia que predice eventos con una precisión asombrosa, desastres naturales, el ascenso y caída de naciones y cambios en la conciencia humana. Sin embargo, ocultos en sus márgenes hay símbolos desconocidos para cualquier lengua moderna, que brillan suavemente como datos incrustados en un holograma, lo que sugiere que alguien, o algo, codificó un conocimiento destinado a ser descifrado solo en el tiempo señalado. Los investigadores comienzan a sospechar que la cámara no es simplemente una tumba o un templo, sino un mecanismo de sintonización, una interfaz entre la percepción humana y las fuerzas que orquestan el cosmos. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En Japón, los instrumentos sísmicos registran pulsos que no provienen de actividad tectónica, sino de lo profundo del planeta, sincronizados con las 7 frecuencias en forma de trompeta detectadas anteriormente. Los ciudadanos describen visiones repentinas de islas flotantes, vastas estructuras luminosas y seres que parecen cambiar de dimensión ante sus ojos. Los antropólogos observan que estas visiones se alinean de manera inquietante con las descripciones antiguas del sintoísmo y el budismo sobre las energías ocultas del mundo, lo que sugiere que el despertar no es regional, sino global, tocando todas las culturas al mismo tiempo.
Y lo que viene a continuación revelará una verdad oculta que nunca esperaste: las frecuencias no solo están resonando con la Tierra, sino con la propia estructura del ADN humano. En los laboratorios, los investigadores que intentan mapear la resonancia descubren algo aterrador y, al mismo tiempo, sobrecogedor. Las hebras del ADN humano emiten microfrecuencias en una alineación armónica exacta con los pulsos cósmicos. Estas frecuencias pueden alterar la actividad neuronal, expandir la percepción y desencadenar lo que algunos describen como habilidades psíquicas latentes. Es como si la humanidad misma estuviera siendo preparada para percibir una realidad que siempre ha existido, justo más allá del velo. Los primeros sujetos describen haber visto el flujo del tiempo mismo, presenciado eventos históricos como si se desarrollaran ante sus ojos, e incluso vislumbrado la formación del universo. Las implicaciones son asombrosas: el despertar no es meramente externo, sino interno, incrustado en nuestra propia biología, diseñado para sincronizarse con una señal cósmica que ha viajado a través de años luz y milenios. La siguiente parte será aún más impactante, porque en Perú, cerca de las líneas de Nazca, los drones capturan anomalías que desafían toda explicación. Figuras geométricas gigantes aparecen de la noche a la mañana en las arenas del desierto, solo para desvanecerse horas después sin dejar rastro. Las imágenes infrarrojas y satelitales revelan que las figuras emiten campos electromagnéticos débiles, detectables incluso a gran altitud. Los chamanes locales afirman que se trata de las firmas de los vigilantes, marcadores colocados por inteligencias antiguas para guiar a la humanidad hacia el despertar. Los arqueólogos debaten su autenticidad, pero todas las pruebas apuntan a algo más allá de la capacidad humana: una serie de intervenciones perfectamente sincronizadas con la resonancia global, como si una mano oculta estuviera orquestando los acontecimientos para que se desarrollen exactamente como lo predijeron los antiguos. La historia solo se vuelve más oscura y misteriosa a partir de aquí. En toda Europa, antiguas catedrales comienzan a revelar anomalías que habían permanecido ocultas. La piedra emite vibraciones leves en armonía con los pulsos cósmicos, los vitrales resplandecen suavemente incluso de noche, proyectando imágenes espectrales que semejan constelaciones, geometría sagrada y figuras angelicales. El fenómeno es especialmente notable en las estructuras construidas directamente sobre líneas ley, lo que sugiere una alineación deliberada entre la arquitectura sagrada y las fuerzas cósmicas. La pregunta se vuelve inevitable: ¿nuestros antepasados construyeron solo por devoción, o estaban levantando un mapa, una red armónica destinada a guiar a la humanidad cuando llegara el momento señalado? Pero lo que viene revelará una verdad oculta que nunca esperaste. En Siberia, profundamente bajo el permafrost, los científicos descubren un conjunto de cilindros metálicos enterrados hace miles de años. Cuando se exponen a la luz solar y a campos magnéticos, los cilindros resuenan, emitiendo frecuencias que corresponden exactamente a los 7 pulsos globales de trompeta. Incrustadas en el metal se encuentran inscripciones microscópicas, indescifrables al principio, hasta que una inteligencia artificial avanzada las traduce en una narrativa, un mensaje que advierte sobre la convergencia, describe la alineación entre la Tierra, el cielo y la conciencia humana, y exhorta a prepararse para lo que viene. El texto describe no solo los eventos cósmicos, sino también el papel de la humanidad, una co-creación, una responsabilidad y una prueba. Los cilindros insinúan que el fracaso en alinearse conscientemente con la resonancia podría tener consecuencias catastróficas. La historia solo se vuelve más oscura y más misteriosa a partir de aquí. Ni siquiera los océanos están exentos. Los exploradores de las profundidades marinas informan sobre formaciones bioluminiscentes masivas que responden a los pulsos globales, moviéndose con una precisión tal que parecen orquestadas por una inteligencia oculta. Los animales marinos exhiben cambios de comportamiento en sincronía con la frecuencia, formando espirales, cuadrículas y corrientes en patrones que reflejan alineaciones celestiales. Los científicos debaten si esto es un fenómeno natural o una manifestación de la conciencia planetaria reaccionando al evento cósmico. Y a medida que esta sincronización continúa, pero la siguiente parte será aún más impactante, porque todas esas señales, los artefactos antiguos, las frecuencias cristalinas, los pulsos cósmicos y las habilidades humanas emergentes, comienzan a converger. El resultado es un fenómeno que no puede ser contenido, medido ni completamente comprendido,
el despertar de una conciencia interconectada, una que abarca la Tierra, las estrellas y los reinos ocultos, esperando el momento preciso en que el tiempo, el espacio y la percepción se alineen. Y a medida que esta alineación se acerca, la humanidad se encuentra al borde de la comprensión, lista para dar un paso hacia una realidad más antigua que la historia, más extraña que el mito e infinitamente más profunda de lo que jamás imaginamos. Hemos recorrido juntos una historia que abarca los cielos y la tierra, una historia que conecta la profecía antigua, los misterios cósmicos y el despertar de los corazones humanos de formas tan asombrosas como inquietantes. Comenzamos descubriendo el papel extraordinario de un hombre que trabaja entre bastidores, uniendo naciones en lo que muchos ven como el cumplimiento de una profecía largamente esperada. Exploramos las alineaciones ocultas del cosmos, las cámaras secretas y los artefactos dispersos por los continentes y las sutiles vibraciones que despiertan la misma conciencia de la humanidad. Vimos visiones, símbolos y frecuencias que apuntan a una realidad mucho mayor que nuestra comprensión, revelando que cada detalle, desde el surgimiento de las civilizaciones hasta la alineación de las estrellas, forma parte de un tapiz divino que se está desplegando ante nuestros ojos. Ahora, más que nunca, la historia llama a la acción, no solo a la observación, sino a la participación. Esta es tu invitación a responder, a traer tu propio corazón a esta revelación en desarrollo. Escribe tu confesión personal en los comentarios. Comparte una breve oración de gratitud o súplica. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo su guía te ha conducido a momentos de claridad, bendición o despertar. Deja que tus palabras se unan al coro de almas que reconocen el poder, la presencia y la providencia de Dios en formas tanto visibles como invisibles. Y no te detengas ahí. Comparte este video con al menos 10 personas o más. No subestimes el impacto de tu acción, porque al hacerlo, no solo estás compartiendo un contenido, estás extendiendo la palabra de Dios, multiplicando su enseñanza y abriendo puertas para que otros experimenten sus bendiciones. Cada vez que compartes, existe la posibilidad de tocar un corazón, encender una fe o despertar un alma a la verdad de que Dios está obrando, incluso en los rincones más misteriosos e invisibles de la vida. Siente la urgencia, porque el tiempo avanza, la profecía se cumple y el mundo se encuentra en un momento de despertar. Al compartir este mensaje, al confesar, orar y testificar, te conviertes en parte de la misión divina, ayudando a asegurar que la luz de la palabra de Dios llegue a quienes más la necesitan. Este no es un acto pasivo, es una responsabilidad sagrada. Juntos podemos difundir la revelación, iluminar el camino e invitar a incontables personas a presenciar la gloria, el misterio y el amor de Dios mientras se mueven a través de los cielos, la tierra y los corazones de la humanidad. Toma este momento con seriedad. Participa. Comparte. Ora. Confiesa. Testifica. Deja que tus acciones se conviertan en parte de esta historia en desarrollo, y recuerda, cada persona que alcanzas, cada alma que despierta, es un paso hacia el cumplimiento del propósito divino que se nos ha encomendado. El momento es ahora, el llamado es urgente, y la oportunidad de participar en el plan de Dios está en tus manos. Sé valiente, sé fiel, y permite que su palabra se mueva a través de ti para transformar vidas, una alma a la vez. Ahora, antes de finalizar, les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a unirse a mí en una oración muy importante. Hablemos juntos desde el corazón. Padre Celestial, mi querido Señor, venimos ante ti hoy con corazones humildes, reconociendo tu grandeza y tu soberanía sobre toda la creación. Te agradecemos por tu guía, por revelar tus misterios y por abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu divino plan. Señor, confesamos nuestras faltas, nuestras dudas y nuestros miedos, y te pedimos tu perdón. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría, incluso cuando no podamos comprender el camino que tenemos por delante. Padre, oramos por claridad, fortaleza y discernimiento, para que podamos reconocer tu mano en los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. Guarda nuestros corazones de la desesperación y llénanos de coraje, fe y esperanza. Señor, que tu palabra brille intensamente en nuestras vidas, guiando nuestras acciones y pensamientos, y que tu espíritu se mueva libremente a través de nosotros, inspirándonos a amar, servir y difundir tu verdad. Oramos por protección sobre nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones.
Que tu paz reine donde hay conflicto, que tu luz brille donde hay oscuridad y que tu amor fluya donde hay odio. Padre, despierta corazones, abre mentes y reúne a tu pueblo en unidad, guiados por tu eterna sabiduría. Y Señor, pedimos tus bendiciones sobre todos los que hoy ven este mensaje. Que puedan sentir tu presencia, comprender su llamado y abrazar tus promesas. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a ser instrumentos de tu voluntad, llevando tu palabra a cada rincón de la tierra. Elevamos todas estas oraciones a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, confiando en que nos escuchas y responderás conforme a tu perfecta voluntad. Amén.